que mañana tengo que despertar a las 5 de la mañana para hacerle el café a mi nuera porque según él soy la suegra y esa es mi obligación. Pero anoche mientras él dormía programé su despertador para las 4 de la mañana y preparé una sorpresa que jamás van a imaginar. Hace 6 meses que César y Lucía vinieron a vivir a mi casa después de que perdieran su apartamento por no poder pagar el alquiler. Mi hijo había perdido su trabajo en la empresa de construcción donde ganaba $600 a la semana, y Lucía tuvo que cerrar su salón de belleza porque las deudas se acumularon hasta llegar a los $8,000. Llegaron con sus 2 maletas grandes y una caja de zapatos llena de facturas impagas, prometiendo que solo sería temporal, hasta que pudieran recuperarse económicamente. Al principio todo parecía normal. Yo cocinaba sus comidas favoritas, limpiaba sus cuartos y los ayudaba como cualquier madre haría por su hijo en apuros. César parecía agradecido y Lucía me ayudaba a lavar los platos después de cenar. Incluso llegué a pensar que era agradable tener compañía en esta casa que había estado tan vacía desde que murió mi esposo Roberto hace 3 años. Pero poco a poco César comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas órdenes disfrazadas de peticiones amables. Me pedía que les lavara la ropa porque Lucía estaba muy cansada de buscar trabajo todo el día. Después me pidió que cocinara solo sus comidas favoritas porque necesitaba sentirse mejor anímicamente para enfrentar las entrevistas de trabajo. Luego me pidió que limpiara su cuarto todos los días porque Lucía era alérgica al polvo. La cosa se puso extraña cuando César comenzó a hablarme como si yo fuera su empleada personal. Ya no me decía por favor ni gracias cuando le servía la comida. Sus órdenes llegaban secas y directas durante la cena, mientras Lucía asentía con la cabeza como si todo fuera completamente normal. Me decía que tenía que lavar su ropa con suavizante especial que costaba $12 la botella. Me exigía que cocinara carnes específicas que costaban $30 el kilo. Me ordenaba que limpiara la casa completa todos los días porque sus amigos podrían venir a visitarlo. Y yo obedecía todo como una tonta, creyendo que era mi deber ayudar a mi hijo hasta que pudiera salir adelante. El mes pasado César consiguió un trabajo nuevo en una compañía de seguros donde gana $400 a la semana. Lucía también encontró trabajo de medio tiempo en una peluquería donde gana $200 semanales. Entre los dos tienen ingresos de $600 por semana, suficiente para alquilar un apartamento pequeño y comenzar de nuevo. Pero no se han ido de mi casa. Es más, han empeorado su comportamiento conmigo. Anoche fue diferente. Después de cenar el pollo asado que había cocinado con mis propias manos y pagado con mi pensión de $250 mensuales, César se paró de la mesa, me miró directamente a los ojos y me dijo con una frialdad que me heló la sangre que mañana tenía que despertar a las 5 de la mañana para prepararle el café con leche a Lucía en la cama, con tostadas francesas y fruta fresca, porque ella estaba acostumbrada a desayunar temprano y yo era la suegra, por lo tanto esa era mi obligación. Lucía sonrió desde su silla, acariciándose el cabello rubio teñido que se hace cada 2 semanas en el salón donde trabaja, como si acabara de recibir el mejor regalo del mundo. No dijo ni una palabra para defenderme o para decir que no era necesario que una mujer de 71 años se levantara en la madrugada a servirle el desayuno. Simplemente disfrutó del momento mientras mi propio hijo me convertía en su sirvienta personal. Me quedé parada junto a la mesa, con los platos sucios en mis manos temblorosas, sintiendo como 45 años de sacrificios y amor incondicional se desmoronaban en un segundo. Durante décadas trabajé doble turno en la fábrica de ropa, levantándome a las 5 de la mañana y regresando a casa a las 9 de la noche, para pagarle los estudios técnicos a César que costaron $3,000. Vendí las joyas de oro que me había regalado mi esposo Roberto en nuestro aniversario de bodas para comprarle su primera motocicleta de $2,500. Hipotequé esta casa que había pagado con 20 años de trabajo honesto para prestarle $8,000 cuando quiso poner su propio negocio de reparación de motores que después quebró por su irresponsabilidad y falta de compromiso. Y ahora él estaba ahí parado, en mi propia casa, en la sala donde había crecido jugando con sus carritos de juguete, ordenándome que me convirtiera en la empleada doméstica gratuita de su esposa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, pensando en cada momento que me trajo hasta aquí. Recordé cuando César tenía 8 años y se enfermó de neumonía, cómo gasté todos mis ahorros de $400 en medicinas y consultas médicas privadas porque en el hospital público la atención era muy lenta. Recordé cuando cumplió 18 años y me dijo que cuando fuera grande me iba a cuidar y me iba a dar todo lo que yo merecía por ser la mejor madre del mundo.
Recordé cuando se casó con Lucía hace 5 años y prometió en su discurso frente a todos los invitados que siempre honraría y respetaría a su madre porque todo lo que tenía se lo debía a mí. Todas esas promesas ahora parecían mentiras crueles diseñadas para manipular mi corazón de madre. A las 3:30 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté de mi cama, caminé silenciosamente por el pasillo donde colgaban las fotos de César desde bebé hasta su graduación, y entré a su cuarto sin hacer ruido. César dormía profundamente, con esa respiración pesada que siempre tuvo desde niño cuando tenía pesadillas. Tomé su teléfono de la mesita de noche, programé su alarma para las 4 de la mañana y escribí una nota que decía: «Hora de hacer el café para tu esposa como un marido de verdad». Pero eso no fue todo. Regresé a mi cuarto y saqué de mi cómoda una libreta vieja donde había anotado meticulosamente todos los gastos que había hecho por él durante los últimos 20 años. Cada préstamo, cada favor, cada dólar que gasté salvándolo de sus problemas económicos y sus irresponsabilidades. El total era de $47,000 que nunca me había devuelto ni mencionado. Mañana César va a despertar a las 4 de la mañana y va a entender que ya no soy su empleada personal. Va a despertar y se va a encontrar con la factura detallada de todo lo que le he dado durante su vida adulta. Y después va a recibir la sorpresa que he estado preparando en secreto durante estas últimas semanas. Una sorpresa que va a cambiar las reglas de este juego para siempre. Porque ya decidí que no voy a ser el capacho de nadie más, ni siquiera de mi propio hijo que lleva mi apellido. Cuando César tenía 5 años y se enfermó de bronquitis, vendí mi anillo de compromiso de oro blanco por $200 para pagar las medicinas que el seguro médico no cubría, y esa fue la primera de 1000 veces que sacrifiqué algo mío para darle todo a él. Ahora, mientras espero que suene su alarma a las 4 de la mañana, me doy cuenta de que cada uno de esos sacrificios me trajo hasta este momento de humillación en mi propia casa. Roberto y yo compramos esta casa en 1985, cuando costaba $15,000 y la pagamos en 20 años con sacrificios enormes. Él trabajaba en la construcción ganando $200 a la semana y yo trabajaba en la fábrica textil ganando 150. Vivíamos con $350 mensuales, pagando la hipoteca de $200 y sobreviviendo con el resto. Cuando nació César en 1987, convertimos el cuarto de herramientas en su habitación, pintándola de verde porque no teníamos dinero para comprar papel tapiz. Los primeros años fueron los más difíciles. César era un bebé enfermizo que se resfriaba constantemente. Las visitas al médico costaban $40 cada una, y las medicinas llegaban a costar $60 mensuales. Roberto trabajaba horas extras los fines de semana para conseguir dinero extra, y yo dejé de comprarme ropa nueva durante 3 años para poder pagar todo lo que César necesitaba. Cuando César cumplió 10 años, Roberto tuvo un accidente en la obra y estuvo sin trabajar durante 4 meses. Yo trabajé turnos dobles en la fábrica, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ganando $400 semanales. César quedaba solo en casa después de la escuela, y cuando llegaba a casa a las 11 de la noche, siempre lo encontraba dormido en el sofá esperándome. Le dejaba la cena preparada en el refrigerador con una nota que decía cuánto lo amaba. Durante esos 4 meses vendí los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario, el reloj de mi padre que había heredado cuando murió, y hasta la vajilla de porcelana que había sido de mi abuela. Todo para mantener la casa y que César no sintiera que le faltaba nada. Nunca le dije que estábamos pasando por problemas económicos porque quería proteger su infancia. Cuando César llegó a la adolescencia, las cosas se pusieron más caras. Necesitaba ropa nueva cada 6 meses porque crecía muy rápido, y los zapatos deportivos que quería costaban $120 el par. Sus compañeros de escuela tenían videojuegos y bicicletas nuevas, y César llegaba a casa preguntándome por qué él no podía tener las mismas cosas. Roberto y yo decidimos que nuestro hijo no iba a sentirse menos que nadie. Trabajamos turnos extras durante un año completo para comprarle la bicicleta de montaña que costaba $300, la consola de videojuegos que costaba $250 y la ropa de marca que sus amigos usaban. Yo dejé de ir al salón de belleza y comencé a cortarme el cabello yo misma para ahorrar los $30 mensuales que gastaba en mi arreglo personal. A los 17 años, César quiso estudiar mecánica automotriz en una escuela técnica privada porque decía que las escuelas públicas no tenían buenos programas. La colegiatura costaba $3,000 anuales durante 2 años. Roberto y yo no teníamos esos ahorros, así que hipotecamos la casa que ya habíamos terminado de pagar para conseguir el dinero.
Firmamos papeles que nos comprometían a pagar $400 mensuales durante 15 años. César estudió mecánica durante 2 años, pero nunca se graduó porque en el último semestre decidió que no le gustaba ensuciarse las manos con aceite de motor. Abandonó la escuela a 3 meses de terminar, y los $6,000 que habíamos pagado se perdieron completamente. Cuando le pregunté por qué no había terminado, me dijo que había cambiado de opinión y que ahora quería trabajar en ventas porque era más fácil y se ganaba más dinero. A los 20 años, César consiguió trabajo en una concesionaria de carros usados donde ganaba $300 a la semana más comisiones. Se enamoró de una motocicleta Honda que costaba $2,500 y me pidió que le prestara el dinero porque el banco no le daba crédito por no tener historial crediticio. Roberto ya había muerto de un infarto el año anterior, y yo estaba viviendo sola con mi pensión de viuda de $400 mensuales. Vendí las joyas de oro que Roberto me había dado durante nuestros 25 años de matrimonio, los aretes de bodas, la pulsera de nuestro 10º aniversario y el collar que me regaló cuando nació César. En total conseguí $2,800. Le di los $2,500 a César para su motocicleta y me quedé con $300 para gastos personales. César prometió pagarme $50 mensuales hasta completar la deuda, pero después de 6 meses dejó de darme dinero porque decía que tenía muchos gastos y que ya me pagaría cuando tuviera mejor trabajo. Nunca me devolvió ni un centavo de esos $2,500. A los 23 años, César conoció a Lucía en una discoteca y se enamoró perdidamente. Lucía trabajaba como manicurista en un salón de belleza barato y ganaba $200 a la semana. César quería impresionarla llevándola a restaurantes caros y comprándole regalos costosos que no podía pagar con su salario. Comenzó a pedirme dinero prestado cada 15 días, $50 para una cena romántica, $80 para un perfume, $120 para un vestido que Lucía quería. Durante el primer año de su noviazgo, César me pidió más de $1,500 prestados para sus gastos con Lucía. Yo se los daba porque creía que estaba ayudando a mi hijo a ser feliz y a construir una relación sólida. Nunca imaginé que estaba financiando a un hombre irresponsable que no sabía el valor del dinero ni del trabajo honesto. Cuando César decidió casarse con Lucía, me pidió que los ayudara con la boda porque los padres de ella no tenían recursos económicos. La celebración que ellos querían costaba $8,000, el salón de fiestas, la comida para 100 invitados, el vestido de novia, el traje del novio, las flores, la música y el pastel. Yo tenía $4,000 ahorrados de mi pensión durante 3 años, pero no era suficiente. Hipotequé mi casa por segunda vez para conseguir los $4,000 restantes. Firmé papeles que me comprometían a pagar $250 mensuales durante 20 años, dinero que representaba más de la mitad de mi pensión mensual. Pero quería que César tuviera la boda de sus sueños y comenzara su matrimonio de la mejor manera posible. La boda fue hermosa. César se veía muy elegante en su traje negro de $500, y Lucía parecía una princesa en su vestido blanco de $1,200. Durante su discurso, César me agradeció públicamente frente a todos los invitados, diciendo que todo lo que tenía en la vida se lo debía a su madre, que yo era la mujer más generosa y sacrificada del mundo, y que él siempre me iba a cuidar y proteger. Todos los invitados aplaudieron emocionados, y yo lloré de felicidad pensando que mi hijo había entendido el valor de todo lo que había hecho por él durante su vida. 5 años después, César está parado en mi cocina ordenándome que me despierte a las 5 de la mañana para servirle el desayuno en la cama a su esposa, como si yo fuera su empleada doméstica personal. Todos esos sacrificios, todas esas noches sin dormir trabajando para darle lo mejor, todos esos momentos en que antepuse sus necesidades a las mías, me trajeron hasta este punto donde mi propio hijo me trata como si fuera invisible, como si todo lo que hice por él no hubiera existido jamás. Pero esta madrugada todo va a cambiar, porque ya no soy la misma mujer que vendía sus joyas para comprarle juguetes. Ya no soy la madre que se sacrificaba en silencio esperando gratitud que nunca llegó. Después de que César me ordenó prepararle el desayuno a Lucía en la cama, comencé a notar pequeños detalles extraños en su comportamiento que me hicieron entender que mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones eran correctas. Esta mañana, cuando sonó su alarma a las 4, lo escuché maldecir y gritar desde su cuarto preguntándose quién había cambiado la hora, pero lo más perturbador fue lo que pasó después del desayuno. César bajó a la cocina a las 6:30 con una cara de furia que no le había visto desde que era adolescente. Tenía los ojos rojos de sueño y el cabello despeinado, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que me miró cuando me vio preparando mi propio café en mi propia cocina. No me dijo buenos días ni me preguntó cómo había dormido.
Simplemente se paró frente a mí con los brazos cruzados y me preguntó con un tono helado si yo había sido la que cambió su alarma. Le mentí. Le dije que no sabía nada sobre su alarma y que tal vez su teléfono tenía algún problema técnico. César me estudió con una mirada desconfiada durante varios segundos, como si estuviera tratando de leer mis pensamientos. Después se acercó más a mí y me dijo algo que me heló la sangre, que desde ahora en adelante yo tenía prohibido entrar a su cuarto sin permiso, y que si volvía a tocar sus cosas personales me iba a castigar como se castiga a una empleada desobediente. La palabra empleada salió de su boca con tanta naturalidad que me di cuenta de que así era exactamente como me veía. No como su madre, no como la dueña de la casa donde vivía gratis, sino como su sirvienta personal que podía regañar y amenazar cuando se le ocurriera. Pero lo más alarmante vino después, cuando Lucía bajó a desayunar usando uno de sus vestidos más elegantes y zapatos de tacón alto, como si fuera a una reunión importante. Se sentó en la mesa y me pidió que le sirviera huevos benedictinos con salmón ahumado, un desayuno que cuesta aproximadamente $20 en los restaurantes de lujo. Cuando le dije que no tenía esos ingredientes en casa, ella me miró con desprecio y me dijo que entonces tendría que ir al supermercado gourmet a comprar todo lo necesario. César apoyó inmediatamente a su esposa, diciendo que si Lucía quería huevos benedictinos con salmón, eso era exactamente lo que yo tenía que prepararle. Me extendió $40 de su billetera y me ordenó que fuera al mercado inmediatamente, porque Lucía tenía una cita importante a las 10 de la mañana y necesitaba desayunar bien para tener energía. Fue en ese momento cuando noté algo muy extraño. Lucía llevaba puestas unas joyas que nunca le había visto antes, unos aretes de diamantes pequeños y una pulsera de oro rosa que parecían caros. Cuando le pregunté si eran nuevos, ella sonrió de manera misteriosa y me dijo que César se los había regalado la semana pasada para celebrar su nuevo trabajo. Pero yo sabía que César ganaba $400 a la semana en su trabajo de seguros, y después de pagar sus gastos personales como gasolina, comida y entretenimiento, no le quedaba dinero suficiente para comprar joyas que probablemente costaban más de $500. Además, Lucía había comenzado a trabajar de medio tiempo hace solo un mes, y su salario de $200 semanales apenas la alcanzaba para sus gastos de transporte y almuerzo. Mientras caminaba hacia el supermercado con los $40 en mi bolso, comencé a atar cabos sobre situaciones extrañas que habían estado pasando en mi casa durante las últimas semanas. La semana pasada encontré facturas de restaurantes caros en la basura, una cena en un restaurante italiano que costó $120, otra en un asadero que costó $90 y una tercera en un bar de copas que costó $70. En total habían gastado $280 en una sola semana en entretenimiento. También había notado que César y Lucía recibían paquetes de compras en línea casi todos los días. Ropa nueva, zapatos, perfumes, accesorios para el cabello de Lucía, y hasta una cafetera expreso que costaba $300 que instalaron en su cuarto para no tener que bajar a la cocina por las mañanas. Cuando les pregunté cómo podían permitirse tantas compras, César me dijo que habían recibido un bono en sus trabajos y que merecían darse algunos gustos después de tantos meses de dificultades. Pero algo no cuadraba en esa explicación. Si tenían tanto dinero extra para restaurantes caros y compras innecesarias, ¿por qué seguían viviendo en mi casa sin pagar absolutamente nada de renta, servicios públicos o comida? ¿Por qué no se habían mudado a su propio apartamento como habían prometido cuando llegaron? En el supermercado, mientras compraba el salmón ahumado que costaba $18 la libra y los ingredientes para la salsa holandesa, me di cuenta de que César y Lucía habían encontrado la situación perfecta. Vivir gratis en una casa cómoda con una empleada doméstica gratuita que les cocinaba, limpiaba y atendía todas sus necesidades, mientras ellos gastaban todos sus ingresos en lujos personales y entretenimiento. Cuando regresé a casa, escuché voces en el cuarto de César y decidí escuchar desde el pasillo. Lucía estaba hablando por teléfono con alguien, y lo que escuché me confirmó mis peores sospechas. Le decía a la persona del otro lado de la línea que había encontrado la manera perfecta de ahorrar dinero para el viaje a Europa que querían hacer en diciembre. Viviendo con la suegra no tenían que pagar renta, ni servicios, ni comida, y además tenían servicio doméstico completo las 24 horas. Después escuché la risa cruel de Lucía cuando le contó a su amiga cómo César había logrado convencerme de que era mi obligación como suegra atenderla como si fuera una reina. Le dijo textualmente que yo era tan ingenua y manipulable que probablemente podían quedarse en mi casa durante años sin pagar nada, mientras ahorraban todo su dinero para comprarse una casa propia en el futuro. Lo más doloroso fue escuchar cuando Lucía le dijo a su amiga que César había calculado que podrían ahorrar $1,200 mensuales viviendo conmigo gratis,
y que en 2 años tendrían suficiente dinero para el enganche de una casa de $100,000. Básicamente estaban usando mi hogar como su plan de ahorro personal, y me estaban usando a mí como su empleada doméstica gratuita. Cuando terminé de preparar los huevos benedictinos con salmón y se los llevé a Lucía en una bandeja elegante, ella ni siquiera me dio las gracias. Probó el primer bocado, hizo una mueca de disgusto y me dijo que la salsa holandesa estaba muy espesa y que tenía que prepararla otra vez porque así no se la podía comer. César, que estaba sentado en la cama revisando su teléfono, levantó la vista y me dijo que más me valía aprender a cocinar como es debido porque Lucía tenía un paladar muy refinado y no podía comer comida mal preparada. Me ordenó que regresara a la cocina y hiciera otra salsa, y que esta vez no regresara hasta que estuviera perfecta. Bajé a la cocina con la bandeja en mis manos temblorosas, sintiendo como la humillación me quemaba por dentro como ácido. Mientras preparaba la segunda salsa holandesa, entendí con claridad total que César y Lucía no tenían ninguna intención de mudarse de mi casa. Habían convertido mi hogar en su hotel personal con servicio completo gratuito, y me habían convertido a mí en su sirvienta particular. Pero lo que ellos no sabían era que durante esas 2 horas que tardé en ir al supermercado y preparar su desayuno gourmet, yo había tomado una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a seguir siendo la víctima silenciosa de su plan egoísta y cruel. Esa tarde, cuando César y Lucía salieron de la casa para sus trabajos respectivos, saqué mi libreta de teléfonos y busqué el número de Hortensia Aranda, mi antigua vecina que se había mudado al centro de la ciudad el año pasado. Hortensia había sido mi confidente durante los años más difíciles después de la muerte de Roberto, y sabía que era la única persona que me diría la verdad sin endulzar las palabras. Era hora de pedir ayuda y consejos, porque sola no iba a poder enfrentar esta situación que se había vuelto más grande que mi capacidad de tolerancia. Llamé a Hortensia Aranda esa tarde mientras César y Lucía estaban en sus trabajos, y lo que me dijo por teléfono me abrió los ojos de una manera que jamás imaginé posible. Hortensia había pasado por una situación similar con su hijo mayor hace 5 años, y me contó detalles que me hicieron entender que yo no era la única madre que había sido convertida en empleada doméstica gratuita por sus propios hijos. Hortensia me explicó que cuando los hijos adultos regresan a vivir con sus madres después de fracasos económicos, muchas veces desarrollan una mentalidad de que merecen ser atendidos como si fueran huéspedes de hotel, especialmente si la madre es viuda y vive sola. Me dijo que había visto casos donde los hijos llegaban al extremo de cobrarles renta a sus propias madres por vivir en las casas que ellas mismas habían pagado durante décadas. Cuando le conté sobre la orden de levantarme a las 5 de la mañana para hacerle el café a Lucía, Hortensia se quedó en silencio durante varios segundos. Después me dijo algo que me golpeó como un martillo, que eso no era el comportamiento de un hijo que está pasando por dificultades temporales, sino de un manipulador que había encontrado la manera perfecta de vivir sin responsabilidades mientras explota emocionalmente a su madre. Hortensia me sugirió que comenzara a documentar todo lo que estaba pasando en mi casa. Me dijo que escribiera en un cuaderno cada orden que me dieran, cada gasto que me hicieran hacer, cada falta de respeto que recibiera. También me aconsejó que comenzara a investigar cuáles eran mis derechos legales como dueña de la propiedad donde vivían sin pagar renta. Esa noche, después de servir la cena que consistió en carne asada de $30, el kilo que César había exigido específicamente, comencé mi cuaderno de documentación. Escribí la fecha, la hora, y describí cada evento del día, la alarma cambiada, la orden del desayuno gourmet, la compra del salmón de $18, la humillación de tener que rehacer la salsa holandesa y las conversaciones que había escuchado sobre sus planes de ahorro a mi costa. Al día siguiente, las cosas empeoraron considerablemente. César llegó del trabajo a las 5 de la tarde con una actitud completamente diferente. Se sentó en la sala de mi casa como si fuera el dueño y me llamó para que fuera a hablar con él. Cuando me acerqué, me entregó una hoja de papel escrita a mano y me dijo que había preparado una lista de mis nuevas responsabilidades como ama de casa. La lista incluía cosas que me parecieron completamente irracionales. Despertar todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno gourmet de Lucía, limpiar su cuarto todos los días incluyendo hacer la cama y lavar su ropa interior a mano, planchar toda su ropa los domingos, hacer las compras del supermercado todos los martes y viernes comprando solo ingredientes de alta calidad, cocinar cenas de 3 tiempos todas las noches, y mantener la casa impecable las 24 horas en caso de que llegaran visitas inesperadas. Pero lo más indignante de la lista era el último punto, que yo tenía que pedir permiso antes de usar la sala de televisión después de las 7 de la noche, porque ese era el horario en que César y Lucía querían tener privacidad para relajarse después de sus días de trabajo. Cuando terminé de leer la lista,
Levanté la vista y vi a César esperando mi respuesta con una expresión de autoridad que me resultó completamente irreconocible. Este no era el niño que había criado con tanto amor y sacrificio. Este era un extraño que había decidido convertir a su propia madre en su empleada personal. Le pregunté si estaba hablando en serio, y César me respondió con una frialdad que me cortó la respiración. Me dijo que él y Lucía habían estado muy generosos conmigo al permitirme vivir en la misma casa que ellos, pero que si quería seguir disfrutando de su compañía, tenía que entender cuál era mi lugar y cuáles eran mis responsabilidades. Lucía apareció en ese momento bajando las escaleras, vestida con un conjunto nuevo que probablemente había costado $200. Se acercó a César, le dio un beso en la mejilla, y me miró con una sonrisa que parecía dulce pero tenía algo malicioso en los ojos. Me preguntó si ya había revisado la lista de tareas, y cuando le dije que sí, me dijo que esperaba que entendiera que ellos necesitaban cierto nivel de comodidad y servicio para sentirse cómodos en la casa. Después Lucía agregó algo que me dejó sin palabras. Me dijo que había hablado con sus amigas casadas sobre la situación, y que todas le habían confirmado que era completamente normal que las suegras se encargaran de atender a sus nueras cuando vivían en la misma casa. Me dijo que en las familias bien organizadas, cada persona tenía su función específica, y que mi función era asegurarme de que ella y César tuvieran todo lo que necesitaban para ser felices y productivos. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que había costado $60 en ingredientes especiales, me di cuenta de que César y Lucía habían planeado esta conversación cuidadosamente. No había sido una decisión espontánea o una reacción emocional. Habían pensado estratégicamente cómo formalizar mi posición como su empleada doméstica, incluso creando reglas escritas para asegurarse de que yo entendiera completamente mi nuevo estatus en mi propia casa. Al día siguiente comencé a seguir secretamente las instrucciones de Hortensia sobre documentar todo. Anoté que me levanté a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Lucía, que gasté $22 en ingredientes especiales, que limpié su cuarto durante una hora encontrando ropa cara tirada por todas partes, y que César me regañó porque no había aspirado debajo de su cama. También comencé a buscar información en Internet sobre mis derechos como propietaria de la casa. Descubrí que en nuestro estado, cuando personas adultas viven en una propiedad sin pagar renta y sin contrato formal, técnicamente son considerados ocupantes sin derecho legal, y el propietario puede pedirles que se vayan con 30 días de aviso previo. Pero lo más importante que descubrí fue que existían abogados especializados en casos de abuso familiar económico, que es exactamente lo que me estaba pasando. Encontré el número de teléfono de una oficina legal que ofrecía consultas gratuitas para personas mayores en situaciones de explotación doméstica. El viernes de esa semana, Lucía me pidió que organizara una cena especial para 6 personas porque iba a invitar a sus amigas para mostrarles la casa. Me dijo que quería servir una cena de 4 tiempos con vino importado, y que calculaba que los ingredientes costarían aproximadamente $150. Me entregó el dinero y me dijo que esperaba que la comida estuviera al nivel de un restaurante elegante. Mientras compraba los ingredientes caros que Lucía había exigido, me di cuenta de que esta cena no era realmente para impresionar a sus amigas con la comida. Era para impresionarlas con el hecho de que tenía una suegra que la atendía como sirvienta personal. Lucía quería mostrar su nuevo estatus social donde no tenía que cocinar, limpiar o preocuparse por las tareas domésticas porque su suegra se encargaba de todo. Esa noche, mientras servía la cena elegante que había tardado 6 horas en preparar, escuché cómo Lucía les contaba a sus amigas lo cómoda que era su nueva vida. Les dijo que había tenido mucha suerte de casarse con un hombre cuya madre entendía la importancia de mantener a la familia unida y feliz. Las amigas de Lucía la felicitaron por haber encontrado una situación tan conveniente, y una de ellas comentó que ojalá su propia suegra fuera tan servicial y comprensiva. Después de que las amigas se fueron, César me llamó a la sala y me dijo que había estado muy orgulloso de cómo había atendido a las invitadas de Lucía. Me dijo que finalmente estaba entendiendo cuál era mi papel en la familia, y que si seguía comportándome de esa manera, todos podríamos vivir en armonía durante mucho tiempo. Esa frase "durante mucho tiempo" me confirmó lo que ya había comenzado a sospechar. César y Lucía no tenían absolutamente ninguna intención de mudarse de mi casa. Habían encontrado la situación perfecta y planeaban mantenerla indefinidamente. Esa noche, después de lavar todos los platos finos y limpiar la cocina que había quedado como zona de guerra, me senté en mi cama con el cuaderno de documentación y escribí todo lo que había observado durante la cena. También anoté los comentarios que había escuchado y las expresiones de satisfacción en las caras de César y Lucía. Pero lo más importante que escribí fue mi decisión final,
que el lunes siguiente iba a llamar al abogado especializado en abuso familiar económico para programar una consulta gratuita. Ya había soportado suficiente humillación y explotación en mi propia casa. Era hora de buscar ayuda legal profesional para recuperar mi dignidad y mi hogar. El lunes por la mañana, después de servir el desayuno gourmet que ya se había vuelto una rutina humillante, llamé al bufete de abogados que había encontrado en internet y programé una cita para esa misma tarde. Pero antes de que pudiera salir de casa, recibí una visita completamente inesperada que cambiaría todo. Hortensia Aranda apareció en mi puerta con una expresión grave en el rostro y una carpeta manila bajo el brazo. Hortensia me dijo que había estado pensando en nuestra conversación telefónica toda la semana y que había decidido investigar por su cuenta algunas cosas sobre César y Lucía. Me pidió que nos sentáramos en la cocina porque tenía información muy importante que compartir conmigo, información que yo necesitaba conocer antes de tomar cualquier decisión legal. Lo primero que me mostró Hortensia fue una serie de fotografías impresas que había tomado con su teléfono desde su carro el fin de semana anterior. En las fotos se veía claramente a César y Lucía saliendo de un concesionario de carros de lujo el sábado por la tarde. En una de las fotografías, César estaba firmando papeles junto a un carro deportivo rojo que definitivamente costaba más de $20,000. Hortensia me explicó que había decidido seguirlos discretamente el sábado para ver en qué gastaban su dinero, y lo que había descubierto la había dejado completamente indignada. No solo habían comprado el carro deportivo, sino que después habían ido a un centro comercial de lujo donde César le había comprado a Lucía un anillo de compromiso nuevo que costaba $3,000, según la información que Hortensia había conseguido preguntando discretamente en la joyería. Pero eso no era todo. Hortensia había hablado con Carmen Gallás, una antigua compañera de trabajo de la fábrica textil que ahora trabajaba en el banco donde César había pedido el préstamo para el carro. Carmen le había contado que César había mentido en su solicitud de crédito, declarando que vivía en una casa propia libre de hipoteca valuada en $80,000, y que no tenía gastos de renta ni servicios públicos porque era propietario de la vivienda. Básicamente, César había usado mi casa y mi situación económica como garantía para conseguir crédito bancario, sin mi conocimiento ni mi autorización. Había presentado documentos donde aparecía como si fuera el dueño de mi propiedad, y había calculado sus ingresos disponibles basándose en el hecho de que vivía completamente gratis gracias a mí. Hortensia me mostró entonces una copia del reporte crediticio de César que Carmen había conseguido de manera extraoficial. El reporte mostraba que en los últimos 6 meses, César había solicitado y obtenido 4 tarjetas de crédito diferentes con límites totales de $15,000, y que había mentido en todas las aplicaciones sobre su situación de vivienda. Lo más alarmante era que César había usado mi dirección como su domicilio permanente en todos los documentos oficiales, pero había declarado que era el propietario de la casa. Esto significaba que si él no podía pagar sus deudas, los bancos y las compañías de tarjetas de crédito podrían venir legalmente contra mi propiedad para recuperar el dinero. Después Hortensia me entregó una serie de recibos que había encontrado en la basura del callejón detrás de mi casa cuando había venido a visitarme la semana anterior. Los recibos mostraban compras extravagantes que César y Lucía habían hecho en los últimos 2 meses. $500 en un spa de lujo para Lucía, $300 en ropa de marca para César, $250 en una cena romántica para celebrar su aniversario de bodas, y hasta $180 en una sesión de fotografías profesionales que habían tomado para actualizar sus redes sociales. En total, los recibos sumaban más de $2,000 en gastos de lujo durante los últimos 2 meses. Mientras ellos vivían completamente gratis en mi casa y me obligaban a gastar mi propia pensión en comida gourmet para ellos. Pero la información más devastadora que Hortensia había descubierto vino cuando me mostró una conversación de WhatsApp que había screenshot del teléfono de su sobrina Laura Treviño, que trabajaba en la misma empresa de seguros que César. Laura había escuchado una conversación entre César y sus compañeros de trabajo donde César se había jactado de haber encontrado la manera perfecta de vivir como millonario con un salario de clase media. En la conversación, César les había contado a sus colegas que había calculado que viviendo gratis con su madre podía ahorrar $1,400 mensuales, que usaba para inversiones y compras de lujo. Les había dicho textualmente que su madre era tan manipulable y culposa que probablemente podía mantener esa situación durante años, especialmente porque ella se sentía obligada a cuidarlo después de todos los sacrificios que había hecho por él durante su infancia. Lo más cruel de esa conversación era cuando César había dicho que su madre era demasiado vieja y sentimental para enfrentarse a él, y que él había aprendido exactamente qué botones emocionales presionar para mantenerla obediente y servicial. Había descrito a su propia madre como una herramienta útil para conseguir sus objetivos financieros.
Después de escuchar toda esta información, me quedé sentada en mi silla de la cocina en completo silencio durante varios minutos. Sentía como si acabara de despertar de un sueño confuso y me diera cuenta de que había estado viviendo una pesadilla real. Todo lo que había interpretado como problemas temporales de mi hijo era en realidad un plan elaborado y malicioso para explotarme económica y emocionalmente. Hortensia me tomó de las manos y me dijo que entendía perfectamente lo que estaba sintiendo, porque ella había pasado por algo similar cuando descubrió que su hijo mayor había estado robándole dinero de sus cuentas bancarias durante 2 años. Me dijo que lo más difícil de estas situaciones es aceptar que los hijos a los que habíamos criado con tanto amor pueden volverse capaces de lastimarnos tan profundamente. Pero después Hortensia me dijo algo que me dio fuerza, que yo tenía más poder del que creía para cambiar esta situación. Me explicó que como propietaria legal de la casa, yo tenía el derecho absoluto de pedirles que se fueran, independientemente de que fuera mi familia. Me dijo que el amor de madre no significaba aceptar el abuso, y que protegerme a mí misma no era egoísmo sino supervivencia. Hortensia me acompañó esa tarde a la cita con el abogado. El licenciado Alfredo Muñoz me recibió en su oficina con mucha amabilidad y me explicó detalladamente cuáles eran mis opciones legales. Me confirmó que César había cometido fraude bancario al usar mi propiedad como garantía sin mi autorización, y que yo podía presentar cargos criminales contra él si quería. Pero el abogado también me ofreció una solución más directa y menos traumática, un proceso formal de desalojo que me permitiría recuperar mi casa en 30 días sin tener que involucrar a la policía ni crear un escándalo público. Me explicó que el proceso costaría $400 en honorarios legales, y que él personalmente se encargaría de entregar todas las notificaciones oficiales. Cuando regresé a casa esa tarde, César y Lucía estaban en la sala viendo televisión y comiendo pizza que habían ordenado sin preguntarme si yo quería cenar algo diferente. Me trataron como si fuera invisible cuando entré, y César ni siquiera levantó la vista de la televisión cuando pasé junto a él. Esa noche, después de que ellos se fueron a dormir, me senté en mi mesa de la cocina con todos los documentos que el abogado me había dado para revisar. Eran papeles que oficialmente iniciarían el proceso de desalojo contra mi propio hijo, algo que nunca había imaginado que tendría que hacer en mi vida. Pero mientras leía los documentos legales, me di cuenta de que ya no sentía tristeza ni culpa. Lo que sentía era una determinación fría y clara. César había tomado la decisión de convertirme en su víctima, y ahora yo estaba tomando la decisión de dejar de serlo. Al día siguiente, mientras César y Lucía estaban en sus trabajos gastando el dinero que ahorraban gracias a mi hospitalidad gratuita, fui al banco y retiré $400 de mi cuenta de ahorros. Después regresé a la oficina del licenciado Alfredo Muñoz y firmé todos los papeles necesarios para iniciar el proceso de desalojo. El abogado me aseguró que los documentos serían entregados a César y Lucía el viernes por la tarde, y que tendrían exactamente 30 días para abandonar mi propiedad. También me explicó que durante esos 30 días, ellos no podían tomar represalias contra mí ni dañar la propiedad, porque eso constituiría un delito adicional. Esa noche cené sola en mi cocina por primera vez en 6 meses, y fue la cena más tranquila y satisfactoria que había tenido en mucho tiempo. Los días que siguieron después de firmar los papeles de desalojo fueron los más extraños de mi vida, porque por primera vez en 6 meses tuve que actuar como si nada hubiera cambiado mientras esperaba que llegara el viernes para que César y Lucía recibieran la notificación legal. Durante esos días desarrollé una calma interior que nunca había sentido antes, como si finalmente hubiera encontrado mi propia voz después de años de silencio. El martes por la mañana, cuando César me despertó gritando desde su cuarto que había olvidado prepararle el café con leche a Lucía a las 5 de la mañana, simplemente me levanté, fui a la cocina y preparé el desayuno sin decir una palabra. Pero mientras servía la leche y tostaba el pan francés que Lucía había exigido específicamente, me sentía completamente diferente. Ya no era la madre desesperada tratando de complacer a su hijo ingrato. Era una mujer que había tomado el control de su situación y estaba ejecutando un plan. Lucía bajó a desayunar esa mañana con un vestido nuevo de color verde que probablemente había costado $150, y unos zapatos de tacón que reconocí como una marca cara que había visto en las revistas. Se sentó en mi mesa como si fuera una reina esperando ser servida, y me pidió que le agregara miel orgánica a su yogurt griego, porque había leído en una revista que era mejor para la digestión. Cuando le serví el desayuno en la bandeja de plata que había sido de mi madre, Lucía probó el café y puso una expresión de disgusto. Me dijo que estaba demasiado fuerte y que tenía que preparar una nueva taza porque ella no podía tomar café amargo. En lugar de sentirme humillada como otras veces,
Simplemente sonreí y le dije que por supuesto, que inmediatamente le prepararía otro café exactamente como le gustaba. Lucía me miró extrañada por mi actitud tan tranquila, pero no dijo nada. Mientras preparaba el segundo café, pensé en cómo dentro de 3 días ella recibiría los papeles legales que le explicarían que tendría que preparar su propio café en otra casa durante el resto de su vida. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Llamé a mi prima Joana Aranda, que vive en la capital, y la invité a venir a visitarme el fin de semana. Joana se sorprendió mucho de mi llamada porque sabía que César y Lucía estaban viviendo conmigo, y no entendía por qué de repente quería tener visitas. Le dije que tenía ganas de verla y que tenía algunas noticias importantes que compartir con ella. Joana aceptó venir el sábado por la mañana y quedarse hasta el domingo. Cuando le conté a César sobre la visita de Joana durante la cena, él puso una cara de molestia evidente. Me dijo que no le parecía apropiado que yo invitara gente a la casa sin consultarlo primero, porque él y Lucía necesitaban su privacidad y no querían sentirse incómodos con extraños en su espacio personal. La frase «su espacio personal» me resultó tan absurda que casi me río en voz alta. César estaba hablando de mi propia casa como si fuera su propiedad privada, y estaba tratando de prohibirme invitar a mi propia familia. Le respondí con mucha calma que Joana era mi prima y que tenía derecho a recibirla en mi casa cuando quisiera. César se molestó visiblemente con mi respuesta, pero no insistió en el tema porque probablemente no quería crear un conflicto antes de recibir los documentos legales que cambiarían todo. El miércoles por la mañana recibí una llamada del licenciado Alfredo Muñoz, confirmando que todo estaba listo para la entrega de los papeles el viernes a las 5 de la tarde. Me explicó que él personalmente vendría a mi casa acompañado de un oficial del juzgado para entregar oficialmente las notificaciones de desalojo a César y Lucía. Me dijo que yo no tenía que estar presente durante la entrega si no quería, pero que era importante que después de ese momento no permitiera que ellos me presionaran o manipularan emocionalmente. Esa noche, mientras limpiaba la cocina después de preparar una cena de $40 que César había exigido para impresionar a un compañero de trabajo que había venido a cenar, me di cuenta de que ya no sentía resentimiento hacia ellos. Lo que sentía era una mezcla de pena y alivio. Pena porque mi hijo se había convertido en una persona que yo no reconocía, y alivio porque finalmente había encontrado la manera de liberarme de una situación que me estaba destruyendo lentamente. El jueves por la mañana decidí hacer algo simbólico pero importante. Cambié todas las cerraduras de mi casa. Contraté a un cerrajero que cobró $120 por instalar cerraduras nuevas en la puerta principal y en la puerta trasera. Cuando César me preguntó por qué había hecho eso, le dije que habían estado entrando ladrones a las casas del vecindario y que quería sentirme más segura. César aceptó mi explicación sin sospechar nada, pero yo sabía que las cerraduras nuevas eran realmente para asegurarme de que después del desalojo ellos no pudieran entrar a mi casa sin mi permiso. Esa tarde, mientras César y Lucía estaban en sus trabajos, saqué todas las fotos familiares que habían estado colgadas en las paredes durante años y las guardé en cajas en mi cuarto. No quería que durante el proceso de desalojo hubiera objetos sentimentales que César pudiera usar para manipular mis emociones o hacerme sentir culpable. También revisé todos los documentos importantes de la casa y me aseguré de que estuvieran guardados en una caja fuerte que había comprado el año anterior. Los documentos de propiedad de la casa, mi testamento, mis pólizas de seguro, y todos mis papeles bancarios estaban seguros donde César no podría encontrarlos ni tomarlos durante el proceso de mudanza. El jueves por la noche, César llegó a casa con una actitud extrañamente alegre. Durante la cena me contó que él y Lucía habían estado pensando en quedarse a vivir conmigo de manera permanente, porque habían descubierto que la vida familiar era mucho más cómoda y económica que vivir solos. Me dijo que habían calculado que podrían ahorrar suficiente dinero en 2 años para comprar su propia casa, y que mientras tanto todos podríamos seguir viviendo juntos en armonía. Lucía apoyó entusiastamente el plan de César, agregando que había llegado a sentirse muy cómoda en mi casa y que realmente disfrutaba tener una suegra tan atenta y servicial. Me dijo que sus amigas estaban muy envidiosas de su situación, porque muy pocas mujeres casadas tenían la suerte de tener una suegra que las tratara como reinas. Mientras escuchaba sus planes para convertir mi explotación en una situación permanente, mantuve una expresión neutral y simplemente asentí cuando esperaban que respondiera. Internamente me sentía completamente tranquila, porque sabía que en menos de 24 horas esos planes se desmoronarían completamente. Después de la cena, César me entregó una lista nueva de tareas domésticas que había preparado para optimizar la organización de la casa. La lista incluía horarios específicos para cada actividad: limpieza profunda los lunes, compras del supermercado los martes, lavandería los miércoles,
limpieza de ventanas los jueves y preparación de comidas especiales los viernes. También había agregado nuevas responsabilidades como limpiar sus carros una vez por semana y mantener el jardín perfectamente podado. Tomé la lista, la leí completamente, y le dije a César que era muy detallada y que la estudiaría cuidadosamente. Él sonrió satisfecho, pensando que había logrado formalizar completamente mi posición como su empleada doméstica permanente. Esa noche, antes de irme a dormir, me senté en mi cama y leí los documentos legales que el abogado me había dado para repasar antes de la entrega oficial. Los papeles explicaban claramente que César y Lucía tenían 30 días para abandonar la propiedad, y que durante ese tiempo no podían llevarse ningún objeto que no fuera estrictamente personal. También especificaban que cualquier intento de intimidación o represalia contra mí constituiría una violación adicional de la ley. Me dormí esa noche con una sensación de paz que no había sentido en meses. Mañana a las 5 de la tarde, la pesadilla que había sido mi vida durante los últimos 6 meses comenzaría oficialmente a terminar. El viernes por la mañana me levanté temprano y preparé el último desayuno gourmet que haría para Lucía. Mientras pelaba la fruta fresca y preparaba los huevos benedictinos que habían costado $25 en ingredientes, me despedí mentalmente de esa rutina humillante que había definido mis mañanas durante tanto tiempo. A las 3 de la tarde, recibí una llamada del licenciado Muñoz confirmando que él y el oficial del juzgado llegarían puntualmente a las 5. Me preguntó si me sentía preparada emocionalmente para lo que iba a pasar, y le respondí que nunca en mi vida había estado más preparada para algo. A las 5 en punto del viernes, cuando el timbre de mi casa sonó y vi al licenciado Alfredo Muñoz parado en mi puerta junto al oficial del juzgado, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación que me recordó el día que firmé los papeles de divorcio de mi primer matrimonio hace 40 años. Pero esta vez no estaba terminando una relación por amor perdido, sino rescatando mi dignidad de las manos de mi propio hijo. César y Lucía estaban en la sala viendo televisión cuando escucharon el timbre. Lucía gritó desde el sofá preguntándome quién era, con ese tono imperioso que había adoptado para dirigirse a mí durante los últimos meses. Le respondí que eran visitas para mí, y que en un momento sabría de qué se trataba. Cuando abrí la puerta, el licenciado Muñoz me saludó profesionalmente y me preguntó si César Méndez y Lucía Pilarés se encontraban en la casa. Le confirmé que sí, y él me pidió que los llamara para que vinieran a la puerta porque tenía documentos oficiales que entregarles personalmente. César apareció primero, caminando con esa actitud casual que tenía cuando pensaba que todo estaba bajo su control. Cuando vio al abogado y al oficial del juzgado, su expresión cambió inmediatamente. Se acercó a la puerta con una cara de confusión y me preguntó qué estaba pasando. Le dije simplemente que estas personas tenían algo importante que decirle. El licenciado Muñoz se presentó oficialmente y le entregó a César el sobremanila con los documentos de desalojo. Le explicó que tenía 30 días calendario para abandonar la propiedad junto con todas sus pertenencias, y que si no cumplía voluntariamente con la orden, se procedería con un desalojo forzoso que incluiría la intervención de la policía. César tomó el sobre con las manos temblorosas y lo abrió inmediatamente. Mientras leía los documentos, su cara pasó de la confusión al shock, y después a una furia que nunca le había visto en toda su vida. Levantó la vista hacia mí y me gritó preguntándome si yo era la responsable de esto. Le respondí con mucha calma que sí, que había contratado al abogado para recuperar mi casa. En ese momento Lucía apareció corriendo desde la sala, preguntando qué estaba pasando y por qué César estaba gritando. Cuando César le mostró los papeles legales, Lucía se puso completamente histérica. Comenzó a gritar que esto tenía que ser un error, que yo no podía echarlos de la casa porque ellos eran familia, y que seguramente alguien había cometido una equivocación legal. El oficial del juzgado le explicó pacientemente a Lucía que no había ningún error, que los documentos habían sido procesados correctamente por el sistema judicial, y que como ocupantes sin contrato de alquiler ni derechos legales sobre la propiedad, estaban obligados a cumplir con la orden de desalojo. César me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y traición. Me preguntó cómo yo podía hacerle esto a mi propio hijo, después de todo lo que él había hecho por mí. La ironía de esa pregunta me resultó tan absurda que casi me río. Le respondí que precisamente por ser mi hijo esperaba que me tratara con respeto en mi propia casa, y que él había decidido convertirme en su empleada doméstica gratuita. Lucía interrumpió gritando que yo era una vieja malagradecida, que ellos habían sido muy generosos al hacerme compañía en mi casa vacía, y que sin ellos yo estaría completamente sola y deprimida. Me dijo que debería estar agradecida de que hubieran decidido quedarse conmigo en lugar de mudarme a un asilo de ancianos donde pertenecía.
Esa amenaza sobre el asilo de ancianos me confirmó que Hortensia había tenido razón sobre las intenciones a largo plazo de César y Lucía. No solo querían explotarme como empleada doméstica, sino que también habían considerado la posibilidad de deshacerse de mí completamente cuando ya no les fuera útil. César trató de cambiar de estrategia y adoptar un tono más emocional. Me dijo que entendía que tal vez habían cometido algunos errores en la convivencia, pero que esos problemas se podían resolver hablando como familia civilizada. Me suplicó que cancelara el proceso legal y que les diera otra oportunidad para demostrar que podían vivir juntos en armonía. Le respondí que ya habían tenido 6 meses de oportunidades, y que habían elegido convertir cada día en una humillación para mí. Le dije que un hijo que obliga a su madre de 71 años a despertarse a las 5 de la mañana para servirle el desayuno en la cama a su esposa no merece otra oportunidad. El licenciado Muñoz les explicó que tenían derecho a buscar asesoría legal si querían disputar la orden, pero que como ocupantes sin derechos contractuales sobre la propiedad, tenían muy pocas opciones legales disponibles. También les recordó que cualquier daño a la propiedad durante los próximos 30 días constituiría un delito criminal adicional. Después de que el abogado y el oficial se fueron, César y Lucía se quedaron parados en la sala con los documentos en las manos, como si no pudieran procesar completamente lo que había pasado. Durante varios minutos no dijeron nada, simplemente se miraban entre ellos con expresiones de shock y confusión. Finalmente César rompió el silencio. Me dijo que yo había cometido el error más grande de mi vida, que después de esto él nunca me iba a perdonar, y que cuando estuviera vieja y enferma no podría contar con él para nada. Me amenazó con que no volvería a ver a mis futuros nietos, y que le contaría a toda la familia lo cruel y egoísta que había sido conmigo. Lucía agregó que yo me iba a arrepentir de esta decisión cuando me diera cuenta de lo sola que iba a estar sin ellos. Me dijo que había destruido mi propia familia por ser una vieja amargada que no sabía apreciar a las personas que la querían. Sus amenazas e insultos me dolieron, pero no me hicieron dudar de mi decisión. Les respondí que prefería estar sola y en paz que acompañada y humillada. Les dije que un hijo que amenaza a su madre con quitarle a sus nietos como castigo por defender su dignidad estaba demostrando exactamente por qué había tomado la decisión correcta. Esa noche, César y Lucía se encerraron en su cuarto y estuvieron hablando en voz baja durante horas. Ocasionalmente escuchaba gritos y discusiones, pero no podía entender las palabras específicas. A las 11 de la noche, César salió del cuarto y vino a la cocina donde yo estaba leyendo un libro. Se sentó frente a mí y adoptó una actitud completamente diferente. Con una voz suave y controlada, me dijo que había estado pensando en toda la situación y que se daba cuenta de que tal vez habían sido demasiado exigentes conmigo. Me pidió perdón por haber sido insensible a mis sentimientos, y me prometió que si yo cancelaba el desalojo, ellos cambiarían completamente su comportamiento. César me propuso un nuevo arreglo donde ellos pagarían $300 mensuales de renta, se encargarían de sus propias comidas y limpieza, y me tratarían con el respeto que merecía como su madre y como dueña de la casa. Me dijo que habían aprendido una lección muy importante sobre la gratitud y la consideración familiar. Le dije que apreciaba sus disculpas, pero que ya era demasiado tarde para negociaciones. Le expliqué que su comportamiento durante los últimos 6 meses me había mostrado quién era realmente, y que las disculpas de último minuto no podían borrar meses de humillación deliberada. César insistió durante más de 1 hora, alternando entre súplicas emocionales y promesas de cambio radical. Me recordó todos los momentos felices de su infancia, me habló sobre la importancia de mantener unida a la familia, y me aseguró que Lucía también estaba dispuesta a pedirme perdón y cambiar su actitud completamente. Pero yo permanecí firme en mi decisión. Le dije que los 30 días que le había dado la ley eran más que suficientes para encontrar un nuevo lugar donde vivir, y que esperaba que usaran ese tiempo productivamente en lugar de tratar de manipularme para cambiar de opinión. Cuando César se dio cuenta de que no iba a conseguir que cambiara de decisión, su máscara de arrepentimiento se cayó completamente. Me dijo que yo me había convertido en una mujer egoísta y sin corazón, que había perdido el amor por mi propio hijo, y que él iba a hacer todo lo posible para asegurarse de que yo pagara las consecuencias de mi crueldad. Le respondí que las únicas consecuencias que me importaban eran recuperar mi paz y mi dignidad en mi propia casa. Le dije que tenía 30 días para irse, y que después de eso podría vivir su vida como quisiera, pero lejos de mí. Esa noche me fui a dormir sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque la relación con mi hijo había llegado a este punto de ruptura total, pero alivio porque finalmente había tomado el control de mi propia vida.
Los siguientes días después de la entrega de los documentos legales fueron como vivir en una zona de guerra fría dentro de mi propia casa. César y Lucía oscilaban entre intentos desesperados de manipulación emocional y ataques directos diseñados para hacerme sentir culpable y cambiar de decisión. Pero por primera vez en 6 meses, yo tenía el control de la situación y ellos lo sabían. El sábado por la mañana, Lucía apareció en la cocina a las 5:30 con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Se sentó frente a mí mientras preparaba mi café y comenzó a hablarme con una voz quebrada que claramente había ensayado. Me dijo que había estado pensando en toda la situación y que se daba cuenta de que tal vez había sido demasiado exigente conmigo durante los últimos meses. Lucía me contó una historia elaborada sobre su infancia difícil, donde su propia suegra la había maltratado cuando se casó con su primer esposo, y que por eso había desarrollado una actitud defensiva con las figuras maternas. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos, diciendo que yo había sido como la madre que nunca tuvo, y que la idea de perderme la estaba destruyendo emocionalmente. Después Lucía me ofreció un trato que evidentemente había planeado cuidadosamente. Me propuso que si yo cancelaba el desalojo, ella se encargaría de todas las tareas domésticas de la casa mientras yo descansaba y disfrutaba mi jubilación como una reina. Me dijo que había estado ciega por la comodidad de ser atendida, pero que ahora entendía que mi papel debería ser el de la matriarca respetada de la familia, no el de la empleada. Mientras escuchaba su actuación cuidadosamente preparada, mantuve una expresión neutral y dejé que terminara completamente su discurso. Cuando finalizó, le respondí con mucha calma que apreciaba sus disculpas, pero que ya había tomado una decisión final sobre mi vida y mi hogar. Le dije que tenía 26 días restantes para encontrar un nuevo lugar donde vivir, y que sugería que usara ese tiempo de manera productiva. La máscara de arrepentimiento de Lucía se desplomó inmediatamente. Se paró de la mesa con una furia que ya no trató de disimular y me gritó que yo era una vieja rencorosa que no sabía perdonar. Me dijo que había desperdiciado la oportunidad de tener una familia unida, y que cuando estuviera sola y abandonada no podría culpar a nadie más que a mí misma. Esa tarde, César probó una estrategia diferente. Llegó a casa con una botella de vino de $50 y flores que probablemente habían costado otros 30. Me dijo que quería cocinar una cena especial para nosotros 3, como una manera de celebrar los buenos momentos que habíamos compartido como familia. Me pidió que me sentara en la sala mientras él y Lucía preparaban una comida que demostraría lo mucho que me valoraban. Durante 2 horas, César y Lucía trabajaron en la cocina preparando una cena elaborada que incluyó carne importada, vegetales orgánicos, y un postre que habían comprado en una pastelería cara. La cena les había costado probablemente más de $120, dinero que habían gastado específicamente para impresionarme y hacerme cambiar de opinión. Cuando me sirvieron la cena en mi mejor vajilla de porcelana, César hizo un brindis emocional donde habló sobre la importancia de la familia y el perdón. Me dijo que había reflexionado profundamente sobre sus errores, y que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario para reparar nuestra relación. Me aseguró que había aprendido a valorar todo lo que yo había hecho por él durante su vida, y que nunca más me faltaría el respeto. Lucía agregó que ella también había aprendido una lección valiosa sobre la gratitud y el respeto hacia los mayores. Me prometió que si yo les daba otra oportunidad, ella se convertiría en la nuera más atenta y servicial que pudiera imaginar. Me dijo que había hablado con sus amigas sobre la situación, y que todas le habían explicado que las suegras merecían ser tratadas como reinas en sus propias casas. Mientras comía la cena cara que habían preparado como soborno emocional, les agradecí por el esfuerzo y les dije que la comida estaba deliciosa. Pero también les confirmé que mi decisión seguía siendo la misma, y que ninguna cena especial iba a cambiar el hecho de que tenían que irse de mi casa en 25 días. La frustración de César fue evidente cuando se dio cuenta de que su estrategia de reconciliación no había funcionado. Se levantó de la mesa bruscamente y me preguntó qué era exactamente lo que yo quería de ellos. Le respondí simplemente que quería que respetaran mi decisión y que se fueran de mi casa cuando terminara el plazo legal. El domingo por la mañana, mi prima Joana llegó como habíamos planeado. Cuando vio la tensión obvia en la casa y las caras largas de César y Lucía, inmediatamente entendió que algo importante había pasado. Durante el almuerzo, mientras César y Lucía estaban en su cuarto hablando en voz baja, le conté a Joana toda la historia de los últimos 6 meses y las decisiones que había tomado. Joana me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé mi relato me tomó de las manos y me dijo que estaba muy orgullosa de mí por haber encontrado el valor para defenderme. Me contó que ella había pasado por una situación similar con su hija menor hace 3 años,
y que tomar decisiones difíciles sobre la familia a veces era la única manera de preservar la dignidad personal. Esa tarde, César intentó involucrar a Joana en sus esfuerzos de manipulación. Le pidió que hablara conmigo para hacerme entender lo importante que era mantener unida a la familia, especialmente considerando que yo era una mujer mayor que necesitaba el apoyo de sus hijos. César le dijo a Joana que él había cometido algunos errores menores, pero que el desalojo era una reacción exagerada que iba a destruir nuestra relación para siempre. Joana escuchó pacientemente los argumentos de César, pero después le respondió que como prima de su madre, ella había observado durante años cómo Ofelia había sacrificado todo por su bienestar. Le dijo que un hijo adulto que convierte a su madre en empleada doméstica gratuita no merece comprensión ni segunda oportunidades, y que él debería estar agradecido de que Ofelia le había dado 30 días en lugar de echarlo inmediatamente. El lunes por la mañana, César cambió completamente su estrategia y adoptó una actitud de víctima. Durante el desayuno me dijo que había hablado con algunos familiares sobre la situación, y que todos estaban muy decepcionados de mi comportamiento. Me contó que su tío Arturo Gallás había dicho que las madres modernas se habían vuelto demasiado egoístas, y que en los tiempos de antes las familias se mantenían unidas sin importar las dificultades. Después César me informó que había llamado a mi hermana que vive en otro estado para contarle lo que estaba pasando. Según él, mi hermana estaba muy preocupada por mi estabilidad mental y había sugerido que tal vez yo necesitaba ayuda psicológica para lidiar con la soledad de la viudez. César me dijo que varios familiares estaban considerando venir a visitarme para hacerme una intervención familiar. Esa manipulación usando a otros familiares me molestó más que todas las anteriores, porque César estaba tratando de crear una narrativa donde yo era la villana irracional y él era la víctima inocente. Le dije muy claramente que podía llamar a quien quisiera, pero que ningún familiar iba a cambiar mi decisión porque ninguno de ellos había vivido en mi casa durante los últimos 6 meses siendo tratado como empleado doméstico. El martes César adoptó una estrategia de intimidación económica. Me dijo que había estado investigando los costos de vida para una mujer sola de mi edad, y que yo no tenía idea de lo cara que se había vuelto la vida. Me explicó que mi pensión de $400 mensuales no era suficiente para mantener una casa grande, especialmente considerando los costos de servicios públicos, mantenimiento, seguridad y comida. César me presentó una lista detallada de gastos mensuales que según él yo tendría que enfrentar sola: $200 de servicios públicos, $150 de comida, $100 de mantenimiento de la casa, y otros gastos varios que totalizaban más de $500 mensuales. Me dijo que matemáticamente era imposible que yo pudiera vivir sola sin ayuda financiera. Después me ofreció una propuesta que presentó como una solución económica beneficiosa para todos. Si yo cancelaba el desalojo, él y Lucía me pagarían $200 mensuales de renta, se encargarían de todos los gastos de servicios públicos, y compartirían los costos de comida y mantenimiento. Me dijo que desde el punto de vista financiero, era una decisión completamente irracional echarlos cuando ellos estaban dispuestos a contribuir económicamente. Le respondí que había vivido sola durante 3 años después de la muerte de mi esposo, y que había manejado perfectamente todos los gastos de la casa con mi pensión y mis ahorros. Le dije que la diferencia entre vivir sola y vivir con ellos no era económica sino emocional, y que prefería comer frijoles todos los días en paz que comer carne cara en un ambiente de humillación constante. El miércoles por la noche, Lucía hizo su último intento desesperado de manipulación. Vino a mi cuarto a las 11 de la noche con una cara de tristeza exagerada, y me dijo que tenía algo muy importante que confesarme. Se sentó en la orilla de mi cama y me contó que estaba embarazada de 6 semanas, y que había estado esperando el momento perfecto para darme la noticia. Lucía me dijo que había planeado anunciar el embarazo durante una cena especial el próximo mes, porque quería que yo fuera la primera en saber que iba a ser abuela. Me explicó que el bebé cambiaría todo, porque ahora no se trataba solo de César y ella, sino de mi futuro nieto que necesitaba crecer en un hogar estable rodeado de familia. Con lágrimas en los ojos, Lucía me suplicó que reconsiderara el desalojo por el bien del bebé. Me dijo que no soportaría la idea de criar a su hijo lejos de su abuela, y que todos los niños merecían tener una relación cercana con sus abuelos. Me prometió que si yo cancelaba el proceso legal, ella se aseguraría de que yo tuviera un papel central en la vida del bebé. Escuché toda su confesión emocional sin interrumpir, pero cuando terminó le dije que lamentaba que hubiera decidido usar un embarazo como herramienta de manipulación. Le expliqué que si realmente estaba embarazada, eso era una razón adicional para que ella y César encontraran su propio hogar donde pudieran criar a su hijo con independencia y responsabilidad. Le dije que un niño necesitaba padres que supieran vivir de manera autónoma,
no padres que dependieran de explotar emocionalmente a una abuela para mantener su estilo de vida. Le aseguré que si el bebé existía, yo estaría feliz de conocerlo y amarlo, pero que eso sucedería en mi casa durante visitas programadas, no como resultado de chantaje emocional. Lucía se fue de mi cuarto esa noche con una expresión de derrota total, finalmente entendiendo que ninguna de sus estrategias iba a funcionar. El jueves por la mañana, César y Lucía comenzaron oficialmente a empacar sus pertenencias. Los escuchaba moverse por la casa recogiendo sus cosas con una energía frenética y resentida. Ocasionalmente escuchaba comentarios sarcásticos sobre lo injusta y cruel que había sido con ellos, pero ya no trataban de hablar directamente conmigo. Mientras ellos empacaban, yo me senté en mi cocina con una taza de café y por primera vez en 6 meses me sentí completamente en paz en mi propia casa. El día que César y Lucía finalmente se fueron de mi casa fue un sábado de marzo, exactamente 30 días después de que recibieron los documentos legales. Durante esas últimas 4 semanas habían empacado sus pertenencias con una lentitud deliberada, como si estuvieran esperando hasta el último momento que yo cambiara de opinión. Pero cuando llegó el día final, entendieron que mi decisión era definitiva e irreversible. Esa mañana me levanté a las 6, no porque alguien me hubiera ordenado hacerlo, sino porque quería ver el amanecer desde mi ventana sin la presión de tener que preparar el desayuno gourmet para personas que no me respetaban. Preparé mi propio café en mi propia cocina, me senté en mi mesa favorita, y por primera vez en 6 meses disfruté del silencio completo de mi hogar. A las 9 de la mañana, César y Lucía comenzaron a cargar sus pertenencias en el carro deportivo rojo que habían comprado con el dinero que ahorraron viviendo gratis en mi casa. Tenían tantas cosas acumuladas que tuvieron que hacer 3 viajes diferentes, cargando cajas, maletas, electrodomésticos y toda la ropa cara que habían comprado durante los meses que no pagaron renta ni servicios. Mientras ellos cargaban el carro, yo me quedé sentada en mi sala leyendo un libro, sin ofrecerme a ayudar ni despedirme emocionalmente. Habían tenido 30 días para prepararse para este momento, y yo había tenido 30 días para acostumbrarme a la idea de que mi relación con César había cambiado para siempre. Cuando César vino a devolverme las llaves de la casa, me miró con una mezcla de resentimiento y tristeza que ya no me afectaba emocionalmente. Me dijo que esperaba que yo estuviera feliz con mi decisión, porque a partir de ahora iba a tener toda la soledad del mundo para reflexionar sobre lo que había perdido. Me aseguró que él nunca me iba a perdonar por haber elegido mi comodidad personal por encima del bienestar de la familia. Le respondí que estaba completamente en paz con mi decisión, y que le deseaba lo mejor en su nueva vida independiente. Le dije que las puertas de mi casa siempre estarían abiertas para visitarme como mi hijo, pero que nunca más estarían abiertas para que me tratara como su empleada doméstica. Lucía se acercó entonces con las llaves de los cuartos y me entregó también una lista escrita a mano de todos los gastos que según ella yo les debía por mejoras que habían hecho en la casa. La lista incluía la cafetera Espresso de $300 que habían instalado en su cuarto, las cortinas nuevas que habían comprado para la sala, y hasta el costo de la pintura que habían usado para retocar algunas paredes. Tomé la lista, la leí completa, y se la devolví diciéndole que todas esas mejoras las habían hecho sin mi autorización y para su propio beneficio, por lo tanto no tenía ninguna obligación de reembolsarles nada. Le expliqué que cuando alguien vive gratis en una casa durante 6 meses, cualquier gasto que haga en mejoras debe considerarse como una contribución mínima en lugar de una inversión reembolsable. Después de entregar las llaves, César y Lucía se fueron sin decir adiós. Los vi alejarse por la ventana de mi sala, y lo único que sentí fue un alivio profundo y una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Ya no tenía que despertarme a las 5 de la mañana para servir desayunos gourmet. Ya no tenía que gastar mi pensión en comida cara para personas que no me agradecían. Ya no tenía que limpiar cuartos ajenos ni lavar ropa interior que no era mía. Por primera vez en 6 meses, mi tiempo me pertenecía completamente. Comencé a redescubrir actividades que había abandonado durante los meses de explotación doméstica. Volví a leer novelas en las tardes, retomé mi afición por la jardinería, y hasta comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario del barrio. Con el dinero que ya no gastaba en comida gourmet para César y Lucía, pude permitirme pequeños lujos personales como revistas, libros nuevos y materiales de arte. También comencé a recibir visitas de amigas y familiares que habían evitado venir a mi casa durante los meses que César y Lucía vivían conmigo. Hortensia venía a tomar café todos los miércoles, mi prima Joana me visitaba cada 2 semanas, y hasta mi vecina Carmen Gallás había comenzado a pasar por las tardes para conversar en el jardín.
Un mes después del desalojo, recibí una llamada de César. Me dijo que él y Lucía habían alquilado un apartamento pequeño que les costaba $600 mensuales, y que estaban teniendo dificultades económicas para pagar la renta, los servicios y la comida. Me pidió un préstamo de $1,000 para ayudarlos con los gastos de instalación en su nuevo hogar. Le respondí que lamentaba sus dificultades económicas, pero que ya no era mi responsabilidad financiera resolver sus problemas de adultos. Le sugerí que redujera sus gastos en entretenimiento y compras innecesarias, y que aprendiera a vivir dentro de sus posibilidades reales. Le dije que esa era una lección importante que debería haber aprendido hace mucho tiempo. César se molestó con mi negativa y me dijo que yo había cambiado completamente, que me había vuelto una mujer fría e insensible. Le respondí que no había cambiado, simplemente había dejado de permitir que me explotaran emocionalmente. Le expliqué que el amor de madre no significaba rescatar constantemente a un hijo adulto de las consecuencias de sus propias decisiones irresponsables. 2 meses después del desalojo, Lucía me llamó para contarme que realmente estaba embarazada y que quería que yo estuviera presente en la vida del bebé como abuela. Me invitó a almorzar en un restaurante para hablar sobre cómo podríamos reconstruir nuestra relación familiar ahora que iba a haber un nieto de por medio. Acepté la invitación porque genuinamente quería conocer a mi futuro nieto, pero dejé muy claras mis condiciones. Le dije que estaría feliz de ser una abuela amorosa, pero que eso sucedería en mis términos y en mi casa durante visitas programadas. Le expliqué que no iba a volver a convertirme en niñera gratuita ni en empleada doméstica, sin importar cuántos nietos tuvieran. Lucía aceptó mis condiciones porque necesitaba ayuda económica y emocional durante el embarazo, pero pude ver en sus ojos que no había entendido realmente la lección. Todavía pensaba que eventualmente podría manipularme para volver a la situación anterior usando al bebé como herramienta emocional. 6 meses después de recuperar mi casa, mi vida había encontrado un equilibrio y una paz que no había sentido en años. Había aprendido que establecer límites claros no era crueldad, sino supervivencia emocional. Había descubierto que la soledad elegida era infinitamente mejor que la compañía tóxica. Y había entendido que el amor verdadero hacia los hijos a veces requiere permitir que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi propia casa, a la hora que yo decido, para preparar el desayuno que yo quiero comer, me siento agradecida por haber encontrado el valor para defenderme. Ya no soy la empleada doméstica gratuita de nadie. Soy Ofelia Méndez, una mujer de 71 años que recuperó su dignidad y su hogar. A todas las mujeres que me escuchan y que tal vez están pasando por situaciones similares, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que el amor de madre no significa aceptar el abuso, y que merecemos respeto en nuestras propias casas sin importar la edad que tengamos. Si mi historia les sirvió para reflexionar sobre sus propias vidas, me harían muy feliz dejando un comentario contándome qué piensan. Y si conocen a alguna mujer que necesite escuchar estas palabras, por favor compartan este video para que llegue a más personas que puedan necesitar encontrar su propia voz. Gracias por acompañarme en esta historia, y recuerden que nunca somos demasiado mayores para empezar una vida nueva. Han pasado 2 años desde que César y Lucía se fueron de mi casa, y mientras escribo estas líneas en mi mesa de la cocina, rodeada del silencio cálido de mi hogar, me doy cuenta de que esa decisión difícil se convirtió en el regalo más grande que me he dado en toda mi vida. Hoy es mi cumpleaños 73. Y por primera vez en décadas le estoy celebrando exactamente como quiero, con una taza de café recién hecho, un pedazo de pastel que compré solo para mí, y la satisfacción profunda de saber que cada momento de mi día me pertenece completamente. La historia de mi nieto Sebastián comenzó 4 meses después del desalojo, cuando Lucía dio a luz a un bebé hermoso que llegó al mundo con los ojos curiosos de su abuelo Roberto. Desde el principio establecí reglas claras sobre mi participación como abuela, visitas los domingos por la tarde durante 2 horas, siempre en mi casa, y nunca como niñera de emergencia o cuidadora gratuita. César y Lucía intentaron varias veces convencerme de que cuidara al bebé mientras ellos trabajaban, ofreciéndome apenas $50 semanales por 40 horas de cuidado infantil, pero mantuve mis límites firmes. El primer año fue difícil para ellos económicamente. César perdió su trabajo en la compañía de seguros porque llegaba tarde constantemente, agotado por las noches sin dormir con el bebé y la presión financiera de mantener un apartamento. Lucía tuvo que regresar a trabajar 2 meses después del parto, ganando apenas $200 semanales en un salón de belleza barato. Entre los dos apenas conseguían $800 mensuales, que no les alcanzaban para la renta de $600,
los servicios de 150, la comida de 300, y los gastos del bebé de $200. Cada vez que me llamaban pidiendo ayuda económica, yo les respondía con sugerencias prácticas. Mudarse a un apartamento más barato, buscar trabajos de medio tiempo adicionales, vender el carro deportivo que seguían pagando a $450 mensuales, o prescindir de gastos innecesarios como la televisión por cable y las comidas en restaurantes. Pero en lugar de hacer sacrificios, preferían seguir pidiendo rescates financieros que yo ya no estaba dispuesta a proporcionar. La transformación más sorprendente sucedió durante el segundo año. César finalmente consiguió un trabajo estable en una empresa de construcción donde ganaba $500 semanales, pero solo después de que el banco amenazó con quitarle el carro deportivo por pagos atrasados. Lucía aumentó sus ingresos a $300 semanales trabajando en un salón de belleza más establecido, y juntos comenzaron a vivir dentro de sus posibilidades reales por primera vez en sus vidas adultas. Poco a poco, César comenzó a tratarme con un respeto que no había mostrado en años. Durante nuestras visitas dominicales, llegaba puntualmente, me agradecía por mi tiempo con Sebastián, y hasta comenzó a preguntarme sobre mi vida y mis actividades. Nunca se disculpó directamente por los meses de explotación doméstica, pero su comportamiento cambió de manera evidente. Lucía, por otro lado, mantenía una cortesía forzada que dejaba claro que todavía me culpaba por sus dificultades económicas. Mi vida personal floreció de maneras que no había anticipado. Con la libertad financiera de no mantener a dos adultos parásitos, pude permitirme pequeños lujos que habían estado fuera de mi alcance durante años. Me inscribí en un gimnasio para personas mayores que costaba $30 mensuales, donde hice amigas maravillosas como Joana Muñoz, una viuda de 75 años que se convirtió en mi compañera de ejercicios y confidenta. También retomé mi pasión por la costura, comprando una máquina nueva de $300 que me permite crear mis propios vestidos y reparar ropa para mis vecinas a cambio de pequeñas cantidades de dinero. Este ingreso extra, aunque modesto, me da una sensación de independencia económica que había perdido durante los años de gastos excesivos apoyando a César. El jardín de mi casa se convirtió en mi refugio favorito. Invertí $200 en plantas nuevas, herramientas de jardinería y semillas de vegetales que ahora me proporcionan tomates, lechugas y hierbas frescas durante todo el año. Las mañanas que antes dedicaba a preparar desayunos gourmets para personas ingratas ahora las paso regando mis plantas y disfrutando del canto de los pájaros que anidan en los árboles que planté. Mi relación con Hortensia se profundizó hasta convertirse en una amistad genuina basada en experiencias compartidas y respeto mutuo. Nos reunimos cada miércoles para almorzar y hablar sobre nuestras vidas, sin la presión de resolver los problemas de hijos adultos y responsables. Hortensia me contó que su hijo mayor, después de ser expulsado de su casa hace 5 años, ahora tiene un negocio próspero de reparación de electrodomésticos y la visita regularmente con respeto y gratitud. Una de las sorpresas más gratificantes del último año fue reconectar con familiares que había perdido de vista durante los años caóticos de rescatar constantemente a César de sus problemas financieros. Mi prima Laura Aranda, que vive en la capital, comenzó a visitarme cada 3 meses, y descubrimos que compartimos una pasión por los libros de historia y las novelas de misterio. Durante sus visitas, exploramos museos locales, asistimos a conferencias en la biblioteca y disfrutamos de conversaciones intelectuales que me recuerdan lo inteligente y educada que soy cuando no estoy siendo tratada como empleada doméstica. El aspecto más liberador de mi nueva vida es la gestión de mi dinero. Mi pensión de $400 mensuales, que antes parecía insuficiente cuando mantenía a 3 personas, ahora me permite vivir cómodamente y hasta ahorrar $50 cada mes. He acumulado $1,200 en una cuenta de ahorros que uso para emergencias médicas y pequeños viajes ocasionales. El año pasado pude permitirme un viaje de 4 días a las montañas con un grupo de mujeres mayores del centro comunitario. El viaje costó $250, incluyendo transporte, hotel y comidas, y fue la primera vez en décadas que gasté dinero en mi propio entretenimiento sin sentir culpa por no estar ahorrando para rescatar a César de su próxima crisis financiera. Mi salud física y mental mejoró notablemente durante estos 2 años. El estrés crónico de vivir en un ambiente de explotación emocional había afectado mi presión arterial y mi patrón de sueño. Ahora duermo 8 horas completas cada noche, mi presión arterial se normalizó, y tengo energía para actividades que había abandonado. Los ejercicios en el gimnasio me ayudaron a mantener mi movilidad y fuerza, y las clases de yoga me enseñaron técnicas de relajación que uso cuando ocasionalmente siento ansiedad sobre el futuro.
La relación con mi nieto Sebastián se desarrolló de manera natural y amorosa dentro de los límites que establecí. Cada domingo por la tarde, él llega a mi casa con ojos brillantes y sonrisas que me llenan el corazón de alegría genuina. Hemos creado rituales especiales. Leemos cuentos en mi mecedora favorita, jugamos con bloques de construcción en la alfombra de la sala, y él me ayuda a regar las plantas del jardín con una regadera pequeña que compré específicamente para él. Lo más importante es que Sebastián me conoce como su abuela amorosa, pero no como su cuidadora de emergencia. Cuando César y Lucía tienen compromisos sociales o problemas de trabajo, buscan niñeras pagadas en lugar de presionarme para que cambie mis planes. Esta dinámica saludable me permite disfrutar de mi nieto sin el resentimiento que habría desarrollado si me hubieran convertido en cuidadora gratuita. Hace 6 meses, César me sorprendió con una conversación que nunca había esperado. Durante una de nuestras visitas dominicales, después de que Sebastián se quedó dormido en mis brazos, César me dijo que había estado reflexionando sobre los meses que vivió en mi casa y que finalmente entendía por qué había tomado la decisión de echarlo. Me dijo que al enfrentar sus propias responsabilidades como padre y esposo, se había dado cuenta de lo injusto que había sido conmigo durante esos 6 meses. No fue exactamente una disculpa completa, pero fue un reconocimiento de que mi decisión había sido correcta y necesaria. Me dijo que él y Lucía habían aprendido a valorar su independencia económica y que se sentían orgullosos de poder mantener a su familia sin depender de nadie más. También me agradeció por no haber cedido a sus manipulaciones, porque eso los había obligado a madurar como adultos responsables. Lucía, aunque menos expresiva en sus sentimientos, también comenzó a tratarme con una cordialidad genuina que contrasta dramáticamente con la actitud imperativa que tenía cuando vivía en mi casa. Durante las visitas dominicales, ella y yo hemos encontrado temas de conversación que van más allá de Sebastián. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestras lecturas, y hasta sobre recetas de cocina que intercambiamos. El aspecto más profundo de mi transformación personal ha sido redescubrir mi propia identidad más allá del rol de madre sacrificada. Durante décadas definí mi valor personal en términos de cuánto podía dar y sacrificar por mi hijo, pero ahora entiendo que mi bienestar emocional y mi dignidad personal son igualmente importantes. He aprendido que establecer límites no es egoísmo sino autorrespeto, y que decir no a las demandas irracionales es una forma de amor propio. Algunas noches, cuando me siento en mi terraza trasera viendo las estrellas, reflexiono sobre la mujer que era hace 2 años comparada con la mujer que soy ahora. La Ofelia de antes vivía en un estado constante de ansiedad, tratando de complacer a personas que nunca estarían satisfechas sin importar cuánto sacrificara. La Ofelia de ahora vive con una serenidad profunda, sabiendo que cada decisión que tomo está basada en mi propio bienestar y valores. Si pudiera hablar con otras mujeres que están pasando por situaciones similares, les diría que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de sus vidas. Que el amor hacia los hijos no requiere la anulación personal, y que enseñar límites saludables es uno de los mejores regalos que podemos dar a nuestras familias. Les diría que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica, y que merecemos respeto en nuestros propios hogares sin importar nuestra edad. Mañana comenzaré mi día como siempre, despertando cuando mi cuerpo esté listo, preparando el desayuno que quiero comer y planeando actividades que me traigan alegría. Sebastián vendrá el domingo como siempre, y disfrutaremos de nuestro tiempo juntos en mis términos. César y Lucía seguirán construyendo su vida independiente, y yo seguiré siendo una parte amorosa pero no explotable de sus vidas. Esta es mi historia de liberación personal, y espero que inspire a otras mujeres a encontrar su propia voz.